Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sed bienvenidos a Heavy Metal Coins, el canal para los fanáticos del metal. Hoy quiero enseñaros estas monedas que llegaron a la colección antes del verano y recientemente pues las he estado colocando en la colección. Son unas monedas de póstumo y esto nos va a llevar a examinar el periodo de lo que se va a conocer como los 30 tiranos en la historia augusta y que va a ser pues el ascenso al poder de Póstumo y cómo van a conseguir establecer una especie de reino independiente en lo que serían las Galias, Britania, Hispania, que coincide con un momento de debilidad del imperio que vamos a examinar. Y es un periodo muy, muy interesante, con unas coñaciones muy, muy curiosas y muy bonitas, y bastante inspirador para lo que son imaginar historias, puesto que va a ser conocido como el Imperio Galo, y en la época en la que se suceden usurpadores, luchas internas, lo que viene siendo la anarquía militar. Vamos a conocer el periodo y vamos a conocer las monedas que tengo aquí en la colección. Bueno, si os parece, vamos a ver un poquito el periodo para conocer los personajes principales y lo que va sucediendo en el imperio. Bueno, la gran crisis comienza en el 259, cuando Valeriano, en una campaña contra los persas, es derrotado en Emesa y hecho prisionero. Una cuestión que debió ser todo un trauma. O sea, un emperador romano hecho prisionero por los persas. Sapor se dice que lo utilizaba como escabel para bajar del caballo, que bueno, hay todo tipo de leyendas, que fue asesinado haciéndole tragar oro fundido, que la piel cuando murió fue hinchada y rellenada de paja y puesta en las puertas de sería Persépolis hay todo tipo de leyendas. El caso es que efectivamente pues fue todo un trauma. Y Galieno, su César, el hijo, ya investido como Augusto, pues o no quiso o no pudo, porque emprender una campaña contra el imperio persa pues no era sencillo, y más cuando las cosas en casa se empezaron a poner feas. En Occidente, para controlar a las tribus de francos y alamanes que estaban cruzando el Rin y empezaban a surgir también en la Galia el tema de vagaudas y de sublevaciones, pues puso al mando a Salonino, que era su hijo, muy joven e inexperto, y al general Póstumo apoyándole. El caso es que, bueno, los alamanes y los francos cruzan el Rin, atacan. Salonino no se hace con el control. Póstumo es aclamado emperador por las tropas y asedia al César Salonino en Colonia. Dentro de Colonia, las propias tropas se sublevan, matan al emperador y a su prefecto y aclaman a Póstumo emperador, que es reconocido en todo el occidente. Tanto en la Galia como en Hispania y en Britania es aclamado como emperador. Y se le insta a avanzar, como suelen hacer todos los usurpadores, hacia Italia. Pero en principio Póstumo pues se queda en las Galias y se queda con este imperio de Occidente tratando de asentar la posición. En Oriente se produce también la defección del reino de Palmira, de Odenato, que esto da para muchísima historia, también una cosa legendaria, el reino de Palmira, con Odenato, con la reina Zenobia, bueno, ya digo, legendario. En el 263, pues Galieno se retira porque había iniciado una campaña para tratar de poner en su sitio a Póstumo, derrotarle, pero vamos, se retira herido y tendrá que poner orden en el imperio y tendrá que mantener de momento la sublevación de Póstumo, que podrá conseguir mantener, ya digo, eso que se conocerá como el Imperio Galo de Occidente. Aureolo es otro usurpador y en principio apoya a Póstumo desde Mediolanum. De hecho, veremos acuñaciones a nombre de Póstumo en Mediolanum, Milán, que sería la puerta de entrada a Italia y le anima a invadir Italia. Pero bueno, Aureolo no va a tener apoyo por parte de Póstumo porque no lo termina de ver claro seguramente,
y Galieno le atacará y de hecho morirá en esta campaña. La batalla de Naiso, decisiva, es donde se produce la derrota de Aureolo, derrota y victoria que es realmente fruto de Claudio y de el gran general Aureliano. Aquí es donde una de las batallas donde demuestran su gran valía Claudio y el gran general y el gran militar que era Aureliano. Bueno, el caso es que Galieno muere y asciende al trono Claudio. Se produce otra sublevación dentro del imperio galo. Leliano se rebela y también es proclamado por sus tropas emperador. Póstumo reacciona, asedia Mogontiacum, le derrota y según las fuentes y un poco legendarias, pues precisamente es asesinado póstumo por sus tropas cuando en este asedio de Mogontiacum, pues Mainz, la actual Mainz, no permite saquear la ciudad. Por tanto, las tropas airadas le dan matarile. En este mismo año, entonces, las tropas pues aclaman a un oscuro personaje que es Mario, que según las historias pues va a durar unos días, 3 días. Se dice que era herrero y la leyenda cuenta que moriría en una pelea asesinado por una espada que él mismo había fabricado. Bueno, el caso es que le da tiempo a acuñar monedas. Por lo tanto, de acuerdo con los restos numismáticos y con los estudios, pues por lo menos tuvo que estar reinando 2 o 3 meses. El caso es que, como vemos, pues otro de esos 30 tiranos que cita la historia augusta, que dura nada, un suspiro en la historia. Victorino es aclamado emperador en el 268. Victorino es nombrado emperador. El artífice de esta subida al trono va a ser su madre, Victoria, una mujer muy, muy, muy influyente y de la cual lo poco que se sabe, desde luego, es muy intrigante y muy, muy interesante. Debía tener bastante dinero, debía ser una familia acomodada y, por supuesto, pues para que Victorino fuese aclamado, hubo el consecuente riego de dinero a las tropas. Para que le aclamaran. Al mismo tiempo, ella se cuenta que había sido también la responsable del ascenso militar de su hijo Victorino, porque incluso llegó a entrevistarse con el emperador Galieno para que le pusiera en un buen lugar al mando de Póstumo y de su hijo Salonino, y ahí es donde hizo carrera. Bueno, el caso es que en el 268 Victorino es aclamado emperador, reina durante un par de años, más o menos. Claudio ya le ha recuperado Hispania, o sea que la presión para reunificar el imperio está ahí, le van mordiendo territorios. Por supuesto, las tribus germanas siguen cruzando el Rin en cuanto que pueden. Y Victorino, según la tradición, muere asesinado por un marido, un funcionario o militar que, celoso por un affair que tiene con su mujer, pues le mata. Esa es la tradición. El caso es que Victoria seguirá maniobrando para un poco mantener el control a la sombra del imperio galo. Hay un tal Domiciano II, que se cita también entre los 30 tiranos, y del cual pues por lo menos hay 2 monedas conocidas. La primera moneda que se había encontrado en Francia se daba por falsa, pero una segunda moneda hallada en un tesoro en Britania pues parece que confirma la autenticidad de las 2 monedas y la existencia de este personaje bastante oscuro. Bueno, el caso es que nosotros a quien tenemos es en el 270 aclamado emperador, también con el consiguiente riego de dinero y con esta mujer Victoria que seguía manejando los hilos desde la sombra, y Tétrico logrará gobernar, o más o menos,
aguantarse y aferrarse a la púrpura, nombrará a su hijo Tétrico Jr. o Tétrico II como César, y mientras asciende al poder Tétrico en el Imperio Galo, Claudio morirá. Claudio va a tener también que luchar por eso va a tener el apelativo de Claudio Gótico, porque también tendrá que luchar contra las tribus godas en unas campañas exitosísimas, empezar a preparar la campaña para derrotar el reino de Palmira y acabar ya con esa situación, pero Claudio muere. Claudio muere según unas versiones de enfermedad, según otras versiones en batalla. Siempre es más glorioso morir en batalla. Además hay una leyenda de que en los libros sibilinos, que ya sabéis que se guardaban en Roma, ¿no? Y que era como una especie de cronología del futuro de Roma, pues se decía que tenía que ser sacrificados las más altas magistraturas o los magistrados más altos para la supervivencia de Roma, y entonces que Claudio asumió, como tantas veces en Roma, ¿no?, el reto de sacrificarse él mismo, de manera que se alimenta esa leyenda de que él murió en batalla sacrificándose por la supervivencia de Roma. Bueno, el caso es que muere Claudio, le va a suceder Claudio muere convertido en un héroe para la opinión pública y para las legiones, y es aclamado Aureliano. Finalmente, Aureliano, que también con una imponente hoja de servicios y con también muy buena opinión por parte de las tropas y del propio imperio. Bueno, Tétrico, el caso es que ya no tiene por dónde sujetar todas las vías de agua que tiene el Imperio Galo, alamanes, francos, sublevaciones en el interior, bagaudas. Entonces, Aureliano se enfrenta a él y Tétrico es derrotado en la batalla de Chalons. Chalons es otro de los sitios donde no se sabe, bueno, por su valor estratégico, por lo que sea, pero se suceden las batallas en este punto. Entonces Tétrico es derrotado. Y aquí hay otro enigma histórico, y es que no se sabe muy bien, pero bueno, también hay fuentes que apuntan a que Tétrico realmente pactó esta derrota, o pactó la entrega del imperio a Aureliano, un poco traicionando a sus tropas. Bueno, sea como fuere, el caso es que incluso se di cuenta que llegó a escribir una carta a Aureliano diciéndole, mira, yo me entrego, pero sácame de esta, me rindo, haz lo que quieras, respétame la vida y te entrego todo. Bueno, sea como fuere, el caso es que Aureliano vence en Chalons, unifica el imperio, porque terminará también derrotando al imperio de Palmira, y el caso es que, bueno, pues sí, celebra un triunfo, se lleva a Tétrico y Tétrico II para ser exhibidos, pero Tétrico y Tétrico II, su vida será respetada, morirán apaciblemente ejerciendo incluso altas magistraturas y cargos, con lo cual, pues, algo debió haber de pacto, por lo que parece. Y este es el fin de nuestra historia del Imperio Galo y de los usurpadores que lo mantuvieron. Vemos aquí en un plano lo que era la extensión del Imperio Galo, una vez que la parte de Hispania y la parte detrás de los Alpes fue mordida por Claudio. Y bueno, ya digo, fijaros, es importante para lo que luego discutiremos sobre las cecas y la capital. Fijaros que Colonia en el plano está señalada y está tocando la frontera. Esa Colonia está muy alta, está en el Rin, con lo cual está controlando la frontera y por donde están continuamente cruzando francos y alamanes. Mogontiacum, un poco más al sur, Treveris, Augusta Treverorum, un poco más remetida, de manera que Treveris, fijaos que bueno, es un punto muchísimo más favorable para controlar la frontera, las vías de comunicación hacia Italia, hacia Mediolanum, y bueno, la situación central de la Galia, muy rica y en relación con todo lo que va a ser este imperio de Occidente.
y la mayoría de los sucesos tienen lugar, aunque es Galieno el que provoca esta situación, durante el reinado de Claudio, y ya finalmente Aureliano es el que, con todos los preparativos de Claudio y tal, pues le pone fin. Y vamos a las monedas. Vamos a ver las monedas de todos estos personajes, comenzando con Póstumo. Bueno, Póstumo, la cosa es que acuña de todo. Principalmente lo que más característico es de Póstumo son sus acuñaciones en vellón, los antoninianos de bastante calidad, y luego cómo sigue acuñando muchísimo cobre, sigue acuñando muchísimos sestercios y estos caracterísimos dobles sestercios. Acuñan dobles sestercios, es una innovación, un experimento de Trajano Decio, y aquí pues Cómodo lo continúa con estos preciosos dobles sestercios caracterizados, pues igual que en los antoninianos, como si fuesen dobles denarios, pues aquí con la corona radiada exactamente igual, y un módulo, bueno, pues un poquito más grande de lo que viene siendo un sestercio. Generalmente, bueno, pues se tiene a Póstumo como un gobernante bastante competente, puesto que fue capaz de mantener en orden las finanzas y la parte administrativa y comercial, económica del imperio. La prueba es que efectivamente pues, sus monedas, sus áureos, son de mejor calidad, tienen mejor peso, llegan a tener una media más o menos de 5,5 gramos. Y sus antoninianos pues son bastante buenos y bastante ricos en plata. Fijaos lo que es un antoniniano como este de Póstumo, enfoca ahí, y al mismo tiempo en el imperio de Oriente, digamos, el legítimo heredero es Claudio. Y claro, las acuñaciones son bastante más pobres. O sea que no tienen ya casi plata. O sea, esto es una moneda de cobre. Entonces, mantiene la plata, o sea, el antoniniano con una buena proporción de plata, con mejores acuñaciones. Algo sí que van perdiendo. Fijaos cómo vamos un poquito sí que perdiendo el valor. Estos son los últimos antoninianos acuñados por Póstumo, pero bueno, mantiene una buena calidad, digamos. La frontera pues debía más o menos mantenerse. Eran igualmente aceptados estas monedas en un lado y en otro del imperio. Claro, esto haría un poco que poco a poco se vayan prefiriendo estos antoninianos a los del otro lado. Hay que entender, me imagino, que las transacciones se harían pesando, sobre todo los áureos, y pesando la moneda de plata, claro, o de más o menos plata, para que no hubiese esa preferencia por estas monedas sin devaluar tanto. A favor de un poco el que se hiciese esta política de contención de la inflación, pues el gran número de acuñaciones en bronce y el apostar por estas monedas de bronce, puesto que en principio la necesidad de moneda no se hace acuñando más antoninianos con menos plata, sino que se sigue acuñando la moneda que en principio tiene menor valor. Al contrario que en Occidente, que lo que estamos es emitiendo moneda a lo bestia, eso sí, bajándole la cantidad de plata y por tanto reduciendo su valor intrínseco de producción. Bueno, las acuñaciones van a tener los tipos habituales relativos a deidades y haciendo relación al invicto, al poder de Póstumo. Fijaos que en principio pues tienen bastante calidad también lo que son el arte. Sin embargo, el reverso está un poquito
feucho. O sea, no sé si es que aquí se utilizó un cuño de emergencia para el reverso, porque fijaos que anverso tan bueno, igual que en este cobre, muy buen anverso. Aparecen muchísimas galeras. Aquí la explicación que dan es que esta galera puede hacer referencia a la importancia de la flota para mantener Britania, para mantener el sur de Hispania, y también podría ser relativo a un viaje de Póstumo a Britania. No sé, yo más bien me inclino a pensar que es un poco una referencia a la flota y a mantener el control del mar, importante como también lo sería importante, aunque ya en esta época grandes invasiones navales, pues pocas. Bueno, el padre de Constantino, luchando contra también el imperio o contra el usurpador Carausio, también organiza un cruce del canal, pero más bien sería eso. Bueno, el caso es que esta moneda, pues muy bonita. Esta llegó, mucho tiempo he estado intentando conseguir una. No es que esté en un estado maravilloso, pero para lo que son estas monedas, que suelen estar muy toscas, está muy aceptable. Y no sé, muy, muy atractivas siempre estas monedas. Ahora el siguiente objetivo es un doble sestercio de Trajano Decio. Difícil porque a todos nos gustan y los precios no suelen ser baratos. Una cosa muy debatida en estas acuñaciones es el tema de las cecas. Generalmente, pues las cecas siempre se está hablando de Colonia, de Treveris, las acuñaciones de Aureolo en Mediolanum, pero generalmente hay debate sobre si la principal ceca estaba en Treveris o en Colonia. Claro, según el autor que veas, y en el RIC, bueno, en el RIC tenemos las dos cecas, y bueno, pues tradicionalmente se defiende que la principal ceca estaría en Colonia. Hay monedas que en el reverso además es que aparece precisamente alusiones a Colonia Claudia, a Agrippinensium, que era o abreviado, ¿no? Pues la ciudad. Por tanto, parece que ahí hubiese una ceca importante, ¿no? Y se dice que tradicionalmente pues estaba ahí. Hay otros autores que apuntan a que Treveris sería la principal ceca. Claro, Colonia es que está pegada, o sea, está en la misma frontera. O sea, moneda allí sería necesaria automáticamente porque el principal pago a las legiones, que siempre es el principal gasto público, es acuciante desde ese punto estratégico, ¿no? Pero tan pegado a la frontera, quizá Treveris es un lugar más apartado, más conveniente también, porque harían falta monedas no solamente en la frontera, sino en todo el imperio. O sea que también Treveris sería un lugar, es donde estaba además el centro administrativo. O sea que probablemente Treveris pudiera ser la ceca principal. Bueno, no hay razón para pensar que no pudiera haber varias cecas. Además, fijaos luego, por ejemplo, esta moneda. Oye, qué tipo tan malo en el reverso. O sea que los enjuagues de cuños y de tal, pues no creo que estuviesen, y las acuñaciones de oportunidad y tal, no creo que estuviesen fuera de lugar en este momento. Bueno, tenemos estas tres monedas de Póstumo en la colección, con sus respectivos reversos. Fijaos que esta, que sería la primera y que tiene un anverso muy bueno, sin embargo tiene un reverso bastante desgastado, bastante pachuchillo, digamos. Parece que es una victoria sobre una proa. Parece que también aquí tenemos Victoria Augusta, la victoria del César, como ya hemos visto. Aquí en cambio tenemos Serapi Comiti Augusto, con el dios Serapis. Y aquí tenemos
una en la que alude al imperio décimo ejercicio y el consulado quinto. Por tanto, pues efectivamente este señor por lo menos pudo ejercer un décimo imperio y un quinto consulado. El imperio de la Galia va a seguir teniendo las mismas magistraturas que el imperio romano. O sea, es que es como una copia, ¿eh? Este usurpador tiene ahí su imperio romano en miniatura. Bueno, podemos pasar. Este es Claudio. Bueno, de tétrico tengo dos pequeños antoninianos muy malos, muy recortaditos. Fijaos, aquí casi es que ni se le ve. Nunca he perseguido estas monedas. Toda esta sección está bastante descuidada en la colección. Nunca me he fijado demasiado en ella y salvo póstumo que sí lo he perseguido, pero todo esto ha ido viniendo en lotes de chatarra y voy rescatando algunas. Fijaos, sin embargo, aquí sí que tenemos de tétrico un buen retrato, aunque está bastante recortadita. Tetricus reverso, bastante bajo, Letitia Augusta. Y tengo en un lote vino incluso un tétrico segundo, el César. Fijaos la cara de jovencillo que tiene, como César. Spes Publica. Ya, por supuesto, aquí fijaos la calidad del antoniniano ya ha caído en la inflación irremisiblemente. Y antes tengo también una moneda también de una chatarra de Victorino, el hijo de su tremenda madre, que es la que va a conseguir poner en el trono, aunque sea de una parte del imperio, a todos estos personajes. Y tenemos aquí en su reverso también, a ver, enfoca muchacho, a ver, Invictus, Victorino. Según la leyenda, pues ya sabéis que Invictus le dieron matarile por tener con una señora casada. Y bueno, pues hasta aquí lo que son las acuñaciones y las monedas que tenemos de este periodo, que han venido originadas pues por estas últimas llegadas a la colección. Dos preciosas monedas. Y ya veis que el periodo pues es muy interesante, muy bonito. Y bueno, pues toda esta sección tengo que rellenarla bastante con todos los personajes y con suficientes reversos como para que estén bien representados toda esta época y todas estas acuñaciones. O sea, no podemos tener a Valeriano en estas calidades cuando se puede reemplazar fácilmente y seguramente podamos conseguir monedas por poco precio. Hay que ir a cositas más como esta, preciosa. Bueno, y aquí ya habéis visto, os he enseñado las monedas que tengo de este periodo, bastante oscuro y bastante interesante y atrayente. Espero que os haya gustado. Y nada, pues seguiremos mostrando más cositas curiosas y hablando más de estas preciosas acuñaciones. Me despido de momento, un saludo, espero que os haya gustado el vídeo. Hasta luego.